escuchado hablar de la antipoesía alguna vez? ¿O no Yo no, tenían? profe. ¿No? ¿Y el resto habían escuchado hablar de la antipoesía de los antipoetas? No, yo no, profe. Ya, excelente. Entonces lo vamos a plantear ahora y les vamos a mostrar qué es esto de la antipoesía. En la clase de hoy día vamos a tratar de identificar, de comprender las diferentes características que tiene la antipoesía y cuáles son el aporte que va a estar haciendo esta antipoesía dentro del género lírico. Porque yo les digo, es una parte del género lírico, pero a la vez no es una parte del género lírico. ¿Qué sucede aquí? Parece que una alumna no está contenta con Classroom. Sí, sí, en segundo también. Bueno, vamos a seguir. Es una parte del género lírico y no es una parte del género lírico. ¿A qué me refiero? Esta frase de acá que dice, y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Es una frase bastante famosa de un antipoeta chileno, ya, o de la persona que inició esto de la antipoesía aquí en Chile. Eh, Se dice que está ubicada dentro de las corrientes literarias post-vanguardistas, ya es como una corriente literaria que trata de estar fuera de las corrientes literarias, es decir, no, yo estoy con ustedes, pero no, ya. Se da a conocer o inicia con Nicanor Parra. ¿Conocen a Nicanor Parra? ¿Han escuchado hablar de Nicanor Parra alguna vez? ¿O no les suena? Sí, sí, profe, sí he escuchado. Ya, sí, por ahí. Los que no han escuchado hablar de Nicanor, a lo mejor escucharon hablar de la hermana de Nicanor, que es Violeta Parra. Es un poquito más popular también Violeta. Ya, Violeta Parra era hermana de Nicanor. Y los dos grandes escritores aquí de Chile y escritores súper importantes dentro del país. Nuestro amigo Nicanor escribió en 1954 este libro que se llama Poemas y Antipoemas. Y aquí es donde empieza este nuevo movimiento de la antipoesía, que él trata de comenzar a mostrarle a la gente, decir, oye, ¿sabéis qué? Estoy aburrido de la poesía, yo me acabo de inventar este movimiento que se llama antipoesía, vamos a ir en contra de la poesía. ¿Quién es Nicanor Parra? Era un poeta chileno, súper importante. Estaba así como en el momento de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Vicente Huidobro, y siempre va a estar considerado como uno de los grandes de la poesía de aquí de Chile. Y va a ser una de las grandes voces de la lírica latinoamericana. O sea, no era importante solo en Chile, Nicanor, era importante también dentro de Latinoamérica, junto con estos otros grandotes que más de alguna vez, si no han leído nada de ellos, al menos lo han escuchado. Gabriela Mistral está en el billete de... ¿En qué billete está Gabriela Mistral? ¿5.000? Estaba, Estaba, ¿verdad? Estaba en el billete de estaba, cinco ya no lo mil. usamos, Sí, ya. por eso Quedó. el billete viejo estaba ahí. Pablo Neruda, deben conocerlo. Vicente Huidobro también. Grandote, Neruda tiene hasta una película ahora. Estas personas eran grandes poetas que compartieron una época, y ahí compartieron una época súper importante para la lírica en el país, cada uno con sus temas diferentes. Y no solo importantes en Chile, sino que importantes en toda Latinoamérica. Fueron personas muy, muy reconocidas dentro de la lírica en el país. Nuestro amigo Nicanor empieza a escribir literatura en el año 1937, un cancionero que le puso Cancionero sin nombre, ¿ya? En el 35 empezó a escribir, pero como que nadie lo pescaba, ¿ya? Cancionero sin nombre fue el nombre regalado por el autor a esta composición. Fue como que le preguntaron, oye, Nicanor, este montón de canciones que tienes acá, ¿por qué no le pusiste nombre? Y él dijo, no, no, ¿qué se llama Cancionero sin nombre? Pues, ¿para qué le va a poner nombre? Ese fue el nombre que él le puso. O sea, el nombre que le puso fue no ponerle nombre. Esta imagen que tenemos acá es parte de lo que él plantea con la antipoesía, ¿ya? Sale la foto de Nicanor y dice, llore si le parece,
yo por mi parte me muero de risa. O sea, llora que a mí no me podría importar menos, ¿ya? Eso es lo que él plantea con esta antipoesía, una burla. El antipoeta o esta persona que era Nicanor Parra. ¿Y por qué hablamos tanto de Nicanor Parra? Porque Nicanor Parra fue el que inició este movimiento súper importante. En el 54, cuando escribe Poemas y Antipoemas, que era su obra fundamental, así como lo más importante que vamos a conocer de Nicanor, lo hizo en 3 partes. Primero, Cantos a lo humano, Poemas y Antipoemas. En esta obra, él deja la poesía botada. ¿Ya? Él dice, no, me aburrí de la poesía, chao. Ya, él estaba escribiendo poesía súper simbólica, súper desesperanzada, eh, y se aburre de esta poesía súper simbólica, súper metafórica, de esta poesía súper difícil de interpretar, parecido a lo que estuvimos leyendo en las clases pasadas. Dice, no, sabéis que ya estoy hasta acá de esta poesía que que nadie entiende, me llené, la voy a dejar aquí, botada, chao, no estoy ni ahí, y empieza a cambiar. Se pone un poquito más folclórico, mucho más irónico y trata de ser un poquito más escandaloso y vincularse un poco más a lo que es la realidad. Ya, Nicanor empieza a hablar sobre la realidad mucho más de lo que se estaba haciendo en la poesía. A partir de ese momento, de el momento en el que él abandona esta poesía, en el momento en el que él dice ya chao, estoy chato, se le empieza a conocer como el antipoeta. Y esto se confirma cuando escribe La cueca larga. Esta obra es como una cueca, ya alude al ritmo musical chileno y habla de una forma antirretórica. Ya se abre a las canciones y menciona un poco a su hermana, ya a Violeta Parra. Dentro de esta cueca larga también menciona un poco a su hermana, que era bastante importante. Lo que quiere comunicar la antipoesía es súper diferente a lo que comunica la poesía. Si bien la antipoesía también va a hablar de sentimientos, ¿ya? También va a hablar de emociones en la antipoesía, lo va a hacer de una forma súper diferente, ¿ya? La antipoesía habla de la hipocresía, ¿ya? Desenmascara la hipocresía del ser humano, así como que lo dice todo en la cara. Habla de las relaciones, habla de los sistemas de valores, rechaza la idea de que el poeta es un ser especial. ¿Ya? Esto no le gustaba a Nicanor. Nosotros hablamos como que el poeta siempre trata de usar palabras complicadas dentro de lo que son los poemas, que el poeta trata de hacer el poema que sea bonito, trata de usar palabras especiales, que hablamos que el poeta se expresa de esta forma tan diferente y tan difícil de entender. ¿Qué pasó? Que a nuestro amigo Parra le cargaba esto. Hubo un momento en que se llenó y le empezó a cargar toda esta forma de que el poeta es como un ser especial, que se ve súper inteligente, que es súper sensible de la vida. Y dicen, no, ¿sabéis que estos compadres no son así? En realidad son súper falsos, ¿ya? Desenmascara la falsedad de las relaciones sentimentales dominadas por los prejuicios. Este que tenemos acá, miren, estas imágenes que han estado viendo, guapa, que se ve aquí atrás, que se ve aquí, son imágenes que se llaman artefactos, los vamos a explicar más adelante. Son imágenes que hacía el mismo Parra y que él entendía como poetas, o sea, poemas, ¿ya? O antipoemas. Esta dice, necesito reírme del prójimo. Si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. ¿Entienden esto que dice aquí Parra? ¿Se logra interpretar lo que está diciendo? ¿Que necesito reírme del prójimo si no ando de malas pulgas todo el día? ¿Logran entenderlo? Es como de burlarse. Claro, es eso. Ya, la antipoesía como que en realidad no necesita interpretación. Parra no está diciendo ninguna otra cosa más que lo que está diciendo, ¿no? A mí me gusta reírme del prójimo, que le pase algo mal a alguien, ¿no? Yo, ja, ja, ojalá te caigáis de nuevo, viejo feo, ¿ya? Eso. Y ojalá volver a reírme del viejo
para andar tranquilo, o si no, ando enojado. Eso es lo que dice Parra. Y lo dice de esta forma que es como artística. Y por eso se llama antipoema. Porque los poemas, en un poema, nadie iba a estar escribiendo sobre que me da risa que la gente le pasen cosas malas. ¿Ya? Nadie le dice eso a la gente. Porque es como no, o sea, nosotros ocultamos que nos reímos del prójimo, pero siempre cuando se cae alguien en la calle es como... Y miramos para el lado, ¿no? Así como para que no se den cuenta que me reí. Pero la mayoría se va a reír. Parra dice, no estoy ni ahí ya. Si se cae, me río, ¡ja! Le dice al viejito ahí. Y ve el video de estos que se caían en la ciclovía y lo ve 3 veces y se ríe de nuevo. Eso es la antipoesía, ya comunicar cosas que no se están comunicando en la poesía. Hablar de cosas más normales. Decir, oye, nosotros los poetas somos personas como cualquier otro. Cualquiera puede ser poeta, cualquiera puede escribir cualquier estupidez y hacerla poema. No se necesita ser un ser superior para esto. Esta poesía va a tratar de expresar las vivencias del hombre de clase media en un sistema capitalista, ¿ya? Es un movimiento que va a perseguir... Opa. Oh, oh. ¿Qué pasó? Momento. Se cayó nomás la presentación. Sí, se cerró. Que volver. Lo que pasa es que no se veían las imágenes, por eso la traté de minimizar, pero se... Qué raro. Oh. Claro, si la pongo en pantalla completa no se ven. Ah, pero si soy un idiota. Ya, ahora sí. Ahí está cargando nuevamente. Ya. Como decía, es una poesía o una antipoesía que trata de expresar vivencias del hombre de clase media en el sistema capitalista. Es una poesía de la clase media, un movimiento que trata de quitarle el carácter serio a la poesía, porque la poesía era como súper seria, súper romántica, así como difícil de entender, y era como que decía, si tú no entiendes la poesía, pues sos un tonto, ¿cómo no vas a entender este poema? ¿Qué te pasa? ¿Ya? A Parra le cargó esto y dijo, no, yo voy a hacer una poesía que todos puedan entender y que sea así, de cara. Este dice... Mendigo alegre no inspira piedad. ¿Por qué creen ustedes que un mendigo alegre no inspiraría piedad? Porque de por sí las personas que mendigan andan como tristes. Y eso lo conmueve a uno. Claro, ¿cierto? Pero eso es algo que nosotros sabemos, así como ya tenemos entendido de que el mendigo está triste porque quién sabe lo que está viviendo y nos trata de pedir, o incluso si alguien no está mendigando, o sea, está mendigando y no es verdad lo que dice, va a tratar de mentirnos con algo que aparente que esté triste, ¿cierto? Que el tipo está ahí, no, por favor, de mi dinero, a lo mejor el tipo no está tan terrible, pero se hace el más terrible, esto que se esconde en una mano para tratar de hacer que les falta una mano, ¿cierto? El tipo que salió hace tiempo en Viña, como que mostraba la piel, que según él la tenía quemada, y también trataba de hacer como todo este show de, ténganme pena para que me den dinero. Parra lo dice aquí, lo muestra, dice, mendigo alegre no inspira piedad. Y ese es todo su antipoema, cortito, 5 palabras, pero trata de transmitir un mensaje, que todos podamos entender. No tiene ninguna palabra difícil, no tiene ninguna metáfora, no tiene que hacerlo largo, lo escribe de una sola vez y te lo tira el mensaje en la cara. Ahora, ¿qué busca nuestro amigo Parra? Busca destruir este lenguaje exquisito de la poesía, ¿ya? Y busca destruirlo a través de un lenguaje que sea súper cotidiano, de un lenguaje que sea más burlesco, que sea más irónico. O sea, busca romper la belleza del lenguaje que se daba en los poemas. Y así darle un lenguaje más firme, o sea, más simple. A Parra Parra era alguien que podía entender poemas, pero que le cargaba estar tratando de entender qué quería decir el tipo.
así como leer un poema y estar ahí, no, ¿qué quería decir el poeta? No es que en realidad se estaba tratando de que lo dirigía a la vida porque se estaba muriendo y no quería morir y tenía miedo ante todo eso, por eso le habla a la muerte. Todo eso, toda esa interpretación le cargaba a Parra y trataba de hacer todo más burlesco, era súper burlesco el tipo, era súper irónico, se burló harto del gobierno que había, se burlaba de otros poetas, se burlaba de las personas. Este que está acá también es bastante explícito, si bien no es una burla, pero es algo que se entiende de una, ya es un dibujito de una flor y dice, no se termina nunca de nacer. También, si bien tiene un contexto un poco poético, se puede entender bastante fácil lo que nos está diciendo. Lo podemos interpretar de una vez, no es tan difícil como los poemas que vimos la semana pasada, o lo encuentran igual de difícil que los poemas de la semana pasada que me dicen. Es más sencillo. Ujú. Es más sencillo. Eso es lo que trataba de hacer Parra, decir, oye, ¿sabes que la poesía igual puede ser más divertida, más sencilla? Puede ser algo que veamos en el día a día y cualquier persona lo puede hacer. Si quieren burlarse con poesía, perfectamente se puede hacer. Ahora tenemos un pequeño antipoema que está acá, que lo vamos a leer y vamos a tratar de responder estas preguntas que están acá. Este es como una pequeña actividad, ¿ya? Voy a dar unos 2 minutitos porque es cortito para que lo lean, después lo leemos en voz alta y respondemos las preguntas, ¿ya? 2 minutitos ahí para que lean el poema de El poeta y la muerte. ¿Terminaron de leerlo? ¿Qué me dice? Sí, profe. Y ahora lo voy a leer yo en voz alta para los que no han terminado y para que le demos una segunda repasadita antes de responder las preguntas, ¿ya? Dice, a la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo. Después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrarle el hacha. Por muy enfermo que esté, tenéis que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote de cucaracha. Antes morir tení que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya, pasa, vieja cufufa. Ella que se le empelota, el viejo que se lo enchufa.
Eso es un antipoema. Así de burlesco, así de simple y así de frente es como se expresaba Parra. O sea, nosotros ya leímos poemas y los poemas como se expresaban era súper romántico, el amor, ¿cierto? La belleza de tus labios, o el poema que ella decía que era blanca como, o alba como la espuma del mar, ¿cierto? Y eran poemas mucho más metafóricos. Este de acá no hay, de frente. Ella que se empelota y el viejo que se lo enchufa, la tira así, Parra. ¿Quién sería el poeta y la muerte? ¿Cuál de estas alternativas serían la correcta? ¿Puede ser la A, profe? ¿Ya? Yo pienso que está entre la A y la B, podría ser, pero me cargo más a la A. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra? ¿Qué les pareció el poema, el antipoema este del poeta y la muerte? ¿Cómo lo encontraron? ¿Romántico? ¿Divertido? Tonto. Divertido. Yo lo Diver- encontré divertido. Divertido. Está divertido, ¿no? Divertido. Y está más simple de entender que lo que leímos en la semana pasada, ¿no? Es como súper de frente lo que nos están contando la historia. Y Es claro, más sencillo de entender. sí, es bastante más sencillo de entender. Y es lo que buscaba el amigo Parra con sus antipoemas, que fueran sencillos de entender y que dieran risa, que le quitaran ese ambiente tan difícil a los poemas, que lo hicieran un poquito más cercanos a la gente. Y claro, aquí la respuesta es la A, o sea, el poeta es un anciano que ya está aburrido, que se quiere morir, que no está ni ahí con la vida, y la muerte es una mujerzuela o una vieja o quien sea que vive con él o que lo conoce y le pide lo que ahí estamos leyendo. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué característica presenta el lenguaje empleado en estos versos que están acá? Que dice, ábreme viejo cabrón, o vaya a mostrarle el hacha, por muy enfermo que esté, tenéis que afilarme el hacha. Podríamos decir que el lenguaje es solemne, así como apegado a los usos del correcto idioma español. No. No. Lenguaje coloquial que predomina la informalidad y usos incorrectos del idioma. Sí. Yo diría que no. ¿No? ¿No crees que sea informal con uso incorrecto del idioma? No. Ya. Y un lenguaje que utiliza gran cantidad de modismos y de chilenismos. Sí. ¿Correcto? Es como un vulgar a rato. Claro. Y en la 4 dice, utiliza un variado vocabulario como selectas expresiones. Yo creo que es la 2 y la 3. Muy bien. Es la 2 y la 3. ¿Por qué la 2 y la 3? Miren. El lenguaje coloquial es un lenguaje que usamos en el día a día, ¿ya? Súper informal y además tiene usos incorrectos del idioma. O sea, mostrar no se escribe con H, ya, se escribe con S. Eh, este es lilacha, se escribe la hilacha, ¿ya? Y por muy enfermo que estés, no se escribe que estés, se escribe diferente. Eso es usar incorrectamente el idioma español. Y luego tenemos un montón de chilenismos, un montón de modismos que tal vez los estudiantes que no son de acá de Chile no tienen idea qué significa con mostrarle el hacha o afilar el hacha, ¿ya? Pero los que son de acá ya como que entendieron al tiro a qué se refería la vieja hablándole así a este tipo. ¿Ya? Es la 2 y la 3. Acá tenemos otro antipoema que dice, antes me parecía todo bien. Ahora todo me parece mal.
un teléfono viejo de campanilla. Bastaba para hacerme el sujeto más feliz de la creación. Un sillón de madera, cualquier cosa. Los domingos por la mañana me iba al mercado persa y regresaba con un reloj de pared, es decir, con la caja del reloj y las correspondientes telarañas o con una vitrola desvencijada a mi cabañísima de la reina, donde me esperaba el chamaco con su señora madre de aquel entonces. Eran días felices, por lo menos noches sin dolor. ¿Qué temple de ánimo tenemos acá? ¿Cómo sería el temple de ánimo de nuestro poeta? ¿Viste? Puede estar triste. ¿Qué más podemos ser? Nostal- Aparte de nostalgia. nos- Nostalgia. nostálgico, sí, nostálgico. Sí. Miren, nosotros tenemos tristeza y tenemos nostalgia. La tristeza y la nostalgia, en síntesis, son casi lo mismo, ¿ya? Los dos son como reflejar la pena, pero la nostalgia es la pena por el recuerdo del pasado. Eso es nostalgia, así como que algo del pasado que nos da pena. Y aquí claramente tenemos nostalgia, ¿ya? Alguien que nos está contando que antes su vida era de una forma y ahora es más terrible. Puede ser por cualquier tema, ya no sabemos si esta persona que dice noche sin dolor, no sabemos si murió alguien de su familia y por eso sufre, no sabemos si al estar viejo le duele el cuerpo en la noche, ya no sabemos qué le pasa, solo sabemos que en las noches no le va muy bien. Este antipoema también se logra entender fácil, ¿sí o no? Yo pienso que sí. Esa está más fácil que un poema en sí. ¿Ya? Como una historia súper simple, en realidad no hay mucho que interpretar, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que grabarnos en la mente cuando hablamos de antipoemas. Como que nunca va a haber algo que debamos trabajar tanto en la mente para interpretar. Es lo que leemos, a eso es lo que se nos refiere el antipoema. La antipoesía va a tener un montón de características y las más importantes son estas que están acá. Se utiliza mucho la burla, ¿ya? Siempre se puede estar burlando el antipoeta. Se utiliza la sátira, el sarcasmo, el humor negro, ya, humor negro como el que vimos antes que decía que le encantaba reírse de la desgracia ajena, humor negro. O el humor negro de esta imagen que está acá, que también es una imagen compuesta por Parra, que dice, deposita aquí sus obras de arte. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta imagen que está acá? Que deposite la basura. Que las obras de arte son como basura. Una cosa así. Un tipo de burla. Eso, se está burlando de los artistas, ¿cierto? Dime, Héctor. Era lo mismo. Lo mismo que Ah, dijo Diego. ya, claro, es como una burla hacia los artistas, o sea, tira acá tu obra de arte porque me importan poco, así como le dicen, tus obras de arte son basura. Una burla, un insulto, humor negro que se hace a través de estos antipoemas o de estos artefactos poéticos que son los que compone nuestro amigo Parra. Esto lo logra en gran medida usando lugares comunes, frases hechas sacadas del contexto serio, trata de ridiculizar a los seres, ridiculizar situaciones, ideas, conductas. Es una poesía que va a ser escéptica, o sea que no cree en la religión, no cree en la política, ¿ya? A esto se refiere que nuestro amigo Parra insultaba a todos por igual. A veces se burlaba de los comunistas, a veces se burlaba de los de derecha, a veces se burlaba de la religión y a veces se burlaba de los que no creían en la religión. Se podía estar burlando un día de los de derecha y al otro día se burlaba de los de izquierda. Como que no le importaba nada. Lo que le importaba era reírse de todos. Por eso dice que es escéptica. Podía reírse perfectamente, reírse de Jesucristo y en el próximo poema alabar a Dios. Eso es parte de lo que hacía, parte de su ridiculización en sus antipoemas. Dentro de lo que yo les digo que también se reía de la religión, está este que está acá,
que nosotros vimos la semana pasada. ¿Cómo se llamaban esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto donde se escribía una palabra hacia abajo y de esa palabra surgía un poema o un texto? Los vimos la semana pasada. A ver si alguien logra recordarlo. No, parece que no. Ya. Estos de acá se llamaban acrósticos. Y este es un acróstico burlándose de algo como la religión. Que dice este acróstico: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, bla, bla, bla. Es el Padre nuestro que todos conocemos. Pero, ¿a qué palabra le hizo el acróstico? A tome Coca-Cola. O sea, usó el Padre nuestro para deletrear tome Coca-Cola, como parte de un insulto hacia la gente con religión, hacia las distintas religiones, o insultar el mismo Padre Nuestro. Por eso decimos que esto es burlesco y se va a burlar de todo lo que nosotros conocemos. Busca destruir modos de ver el mundo, ¿ya? Busca destruir el lenguaje poético y destruir la concepción del poeta, como yo les decía. Trata de que la gente vea al poeta no como alguien así súper genial, que piensa mucho, que es súper, que tiene muchos sentimientos, ¿ya? A él le daría risa que dijeran: "Y el poeta, el viejo cochino que escribió el poema de la vieja que se lo enchufan". Eso es lo que él quería buscar con la antipoesía. Que la gente viera al poeta como cualquiera, así como, el viejo cochino, a él le daba lo mismo. Era su idea, que vieran así a los poetas. Vamos a estar... Profe, eso, Dime. profe, eso quiere decir que el antipoema es como ironía, o sea, más que nada. Claro, se usa mucho la ironía, como te dije, se usa mucho la burla, la sátira, el sarcasmo, ya el humor negro, así burlarse de todas las cosas, es lo que vamos a ver mucho en la antipoesía. Todo lo contrario a la poesía, que la poesía trata de ser bonita, expresar nuestros sentimientos, ser más calmada, no insultar a nadie. Aquí, si tú quieres insultar a alguien con un antipoema y decirle que, no sé, que vaya a comer tierra, tú puedes escribir un antipoema y decirle a alguien que vaya a comer tierra. Aquí Parra le está diciendo a la gente: mira, tus obras de arte son basura. Y lo está diciendo con un antipoema, con un artefacto. Va a poner acento en las contradicciones, ¿ya? Trata de mostrar las contradicciones de la realidad. No sé, un hippie con un iPhone, por decirlo así, ¿ya? O alguien que dice que es comunista, que se está comprando un auto de 30 millones, no sé. Porque ha pasado. Dice: no, yo soy comunista, estoy por el pueblo, y se compra un auto de 30 millones y en realidad el dinero de ellos es de ellos, no es como del pueblo, pero dicen que son comunistas. Entonces esas contradicciones él trata de reírse, trata de mostrarlas y trata de hacer ironías con ellas. Y va a ser súper retórica. ¿Quiere decir que sea retórico? Que es fácil de detectar, fácil de identificar. Fácil de ver cuáles son los mecanismos que la están componiendo, que usted pueda decir: voy a leer este antipoema y lo entendí de pies a cabeza, ¿ya? La antipoesía nunca va a tratar de ser complicada, nunca va a tratar de que usted tenga que pensar un montón para poder entender el mensaje, ¿ya? La antipoesía pone el mensaje ahí, de una, para que usted lo entienda al tiro. Ya sea en el terreno del lenguaje, en la visión del mundo, en la idea del poeta o del antipoeta, va a tratar de que sea fácil de entender, y también va a usar palabras que no son palabras complicadas como nosotros podríamos ver en los poemas. Las palabras de Parra, las palabras de los antipoemas son chilenismos, son palabras que conocemos de toda la vida, son palabras que a lo mejor hemos usado para burlarnos de alguien, eh, o cualquier garabato, incluso le puede poner hasta garabato a los antipoemas, ¿ya? Como el que acabamos de ver de La vieja Lacha, o El poeta y la muerte, que se llama.
todo ese lenguaje es un lenguaje del antipoema. Este poema que está acá, o este antipoema que se llama Manifiesto, lo vamos a leer y lo vamos a tratar de interpretar. Ya vamos a tratar de ver qué es lo que nos decía Parra con el mismo manifiesto. Vamos a leer estos dos primeros nosotros y después vamos a escuchar a Parra leyendo el manifiesto, porque lo tengo aquí, un video de Parra leyéndolo, y vamos a tratar de entender qué era lo que nos trataba de decir con este manifiesto. Este manifiesto se llama así porque trata de expresar lo que es la antipoesía, ¿ya? Tiene una interpretación que, como les digo, es fácil, pero que igual hay que conversarla, porque tiene mucho contexto que es necesario para entenderlo. Habiendo pasado muchos años desde que se escribió y tal vez no sabiendo mucho de la antipoesía, puede resultar un poquito complejo, pero igual vamos a estar explicando. Les voy a dar 2 minutitos para leer este, que son las dos primeras partes, y luego vamos a escuchar a Parra leer el manifiesto para que eh, podamos entender luego y conversar todo el poema para que no haya que leer todo el poema. Lean estas dos partes y luego vamos a avanzar y a escuchar a Parra leyendo el manifiesto. Ya, vamos a leer esta parte y vamos a hablar un poco de lo que nos dice Parra en este manifiesto. Nos dice primero: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Eh, para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía, empieza a decir Parra. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días y no creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Aquí podemos ver que el mismo Parra nos dice: nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, o sea, es como no le ponemos palabras raras a lo que estamos diciendo. Vamos a hablarte de la misma forma que queremos que tú entiendas el mensaje, o sea, en el lenguaje de todos los días. Vamos a seguir escuchando a Parra leer todo esto porque es un poema largo, ¿ya? Pero hay que ponerle oído. ¿Se escucha? Sí, profesor, se Sí. escucha. Ya.
Y si está, ya empezó con el poema, no se escucha, ¿eh? No, no se escucha. No se escucha. No, yo tampoco lo escucho. ¿Por qué me dijeron que se escuchaba? Mentira. Es que ¿O no sé pensaron quién respondió, yo me quedé ahí pensando, ¿no? Ah, pensé que iba a hablar usted, profesor del poema. Ya, momento. Creo que este de acá. Mm. ¿Cómo? Ah, ya sé cómo ponerlo. Tengo que abrirlo aquí en YouTube. Y ahora sí creo que se escucha. Un momento. Ya, se ve. Ahí está. Sí se ve. Sí, Y ahora dígame acá, si se escucha el video. ya. Sí, ahí sí. Ya. Ahora sí. Señoras y Sí. señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas obscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas, o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se refractaron y se dispersaron al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente, supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando para qué escribirían esas cosas para asustar al pequeño burgués.
Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso. Contra la poesía de las nubes nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierrafirmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza, contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Ya, este fue uno de los poemas, de los antipoemas que tenía Nicanor Parra, y que es bastante famoso y bastante importante, porque todas las cosas que nos dicen son como una forma de expresar o una forma de describir a los antipoetas, como deberían ser o como tratan de ser. Además, este poema completo es una crítica a los otros poetas, ya es una crítica a estas otras personas que escribían poemas y que Parra dice que todos estos poetas deberían ser procesados, les dice, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire y malgastar el espacio y el tiempo. O sea que Parra le dice a todas estas personas que las cosas que ellos habían hecho, que los poemas que ellos habían hecho, que todas esas creaciones anteriores a la antipoesía no valían nada, que eran una pérdida de tiempo. Ahí se está burlando claramente de todos los poetas. Y dentro de estos poetas habían amigos de él y conocidos que eran bastante importantes en Latinoamérica, pero a Parra no le importó. Vamos a hablar un poquito, porque nos quedan 5 minutos, así que vamos a hablar del análisis de algunos de estos versos, de algunas de estas cosas que nos dice Parra en este manifiesto, ya en este manifiesto que está otorgando. Dice, los poetas bajaron del Olimpo. La poesía fue un objeto de lujo y el poeta es un hombre como todos. ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando dice que los poetas bajaron del Olimpo? ¿Conocen el Olimpo? ¿Saben a lo que se podría referir? No, profe. Ya, miren, el Olimpo o el Monte Olimpo es el lugar donde vivían todos los dioses de la antigua Grecia. Zeus, Poseidón, Hades. ¿Conocen esos dioses? ¿No lo han escuchado? A Zeus, a Poseidón. Entonces, Sí, ellos sí. Sí, sí. ya. En esa mitología donde estaban estos dioses, se supone que ellos vivían arriba de una montaña muy alta, que se llamaba el Monte Olimpo. Era el lugar donde vivían los dioses. Entonces ahora Parra nos dice, los poetas bajaron del Olimpo, o sea, los poetas dejaron de ser dioses, ya no son como dioses. Ahora todos pueden escribir poesía, todos pueden ser poemas y deja de ser una expresión elitista. Una expresión elitista quiere decir que deja de ser como de los que tenían más plata o los que tenían más estudios. Como los poemas eran complicados de leer, complicados de escribir y complicados de interpretar, se entendía que para ser poeta o para entender poesía había que tener ciertos estudios, ¿cierto? Había que ser alguien que supiera hartas palabras, había que ser alguien que pudiera interpretar la lengua de cierta forma para poder entrar en este círculo de los poetas, ya en este círculo que se veían a ellos mismos como dioses por ser tan bacanes, tan inteligentes. Pero Parra dice, no, la antipoesía no es así. Estos poetas bajaron del Olimpo y ahora son personas comunes y corrientes. Antipoesía podría escribir el niñito que está ahí en octavo básico, como lo podría escribir el maestro que está allá en la obra, lo podría escribir un profesor, lo podría escribir una ama de casa,
cualquiera, ¿ya? No hay que ser como un tipo súper inteligente con un montón de estudios para escribir poesía o escribir antipoesía. Dice también, nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, ¿ya? Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. Y acá nos dice que antes, nuevamente, la poesía usaba el lenguaje súper exquisito, ¿ya? Que buscaba que fuera embellecida por expresiones que solo iban a entender ciertos intelectuales, o sea, gente que tuviera estudios o que supiera más palabras. Ahora, lo que quiere expresar la antipoesía es todo lo contrario. Un lenguaje más simple, un lenguaje más ordinario, cotidiano, un lenguaje cualquiera. Usemos chilenismo, usemos palabras malsonantes, usemos la palabra caca, pipí, poto, incluso lo dice Parra en algunos antipoemas, ¿ya? Estas palabras eran impensables ponerlas en un poema de antes. Imagínense, no sé, a Pablo Neruda ahí, no sé, escribiendo me gustas cuando callas, cuando estás en el baño, ¿ya? Eso no habría pasado nunca por el lado de Neruda, pero tal vez Parra podría haber escrito un antipoema burlándose del mismo Neruda, escribiendo esos versos, ¿ya? Me gustas cuando callas, cuando estás en el baño. Ya, vamos a dejarlo hasta acá porque estamos en la hora. Y si no, nos vamos a pasar. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Entendieron un poco más la antipoesía? ¿Qué les parece comparado con la poesía que estuvimos viendo la semana pasada?